¿Qué les parece este vestido para hoy? ¿Qué tal a todos, Mira, ese vestido, ese tipo de hombro descubierto, hombro caído, como le llamo yo también, está muy de moda. En este año y en todos los años está de moda, pero este año mucho más. Así que bueno, ahí se los dejo como blusita también. Les invito a suscribir, comentar, que es importante para todos, y así puedo continuar con mi proyecto. Dios me les bendiga. Comenzamos. Bueno, mis amores, hola de nuevo. Acá les pongo el vestidito más cerca porque siempre lo hago así al inicio. Se los pongo de nuevo para saber exactamente cuánto gastamos. Entonces, para este vestido en total he gastado 90 gramos, tal vez un poquitín más para hacer este bordecito al final, ¿verdad? Entonces, 90 gramos de este hilo que es para un ganchito 1.5 estaría bien. Y acá escaladito con telita. Acá lleva menos de medio metro de tela también. Es muy poquita lo que lleva. Menos de medio metro de tela docoma. En esta parte puntito cerrado. Acá no lleva tela, por supuesto, por eso lo hizo así cerradito. Y acá lleva una puntadita muy bonita. Acá por el color, por el tipo de color no se aprecia muy bien, pero se los voy a hacer en blanco. Esta la saqué así de Pinterest, muy bonita. Y se los hice para esta parte. Ya si ustedes quieren hacerlo para muchachas más grandes, está bien también, para un 15 años o así. Entonces, para esto iniciamos con cadenitas, pero ¿cómo? Bueno, vamos a hacer así. Un eslaboncito y sacamos 1, 2 y así. Esta forma, ya después tiramos del hilo, así continuamos, ¿ve? Enganchamos el hilo y lo traemos. Enganchamos el hilo y lo traemos. Esto, ¿cuántas cadenitas y de qué manera? Muy bien. Vamos a hacer esta puntada, que esta puntada es de múltiplos de 7 más 1. 7 más el que estamos usando. Entonces, siempre va así. De acá a acá, o sea, de florcita a florcita, llamémosle así. Hay 7 acá, de acá a acá, más el puntito que estamos usando. Entonces, por eso se le llama múltiplos de 7 más 1. Entonces, tenemos que llevar ese conteo de 7 más 1. O sea, 8, 8 y 8 y 8. Que no nos queden 5, que no nos queden 11 o así, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas necesitamos? Muy bien. Necesitamos, en el caso de este hilo, más de 200. Pero yo lo hago siempre en centímetros. ¿Por qué? Porque el hilo y la tensión que ustedes tengan pueden variar. 60 centímetros es el contorno de hombros para esta tallita que viene siendo para unos 4 años de edad, ¿verdad? Entonces vamos a medir el contorno de hombros. Siempre se los digo en medidas porque los hilos y la tensión nos puede, ¿verdad? Acá tiene 5.5 esta modelo. Se mide así, contorno de hombro. Bien. Y en el caso de mi hija, 60 centímetros. Entonces nos vamos de esta manera hasta llegar a los 60 centímetros. Si nos sobra o nos falta una cadena, tenemos que agregarle o quitarle. Una cadena no es mucho en los centímetros, pero que no nos quede variado la puntada. Bien, entonces así continuamos. Espero que se queden conmigo hasta el final. Así que continuamos. Ponemos la cadenita pareja, lo más parejo que se puede. Y cerramos, porque este va a ser cerradito. Va a entrar bien. Como es una niña, va a entrar bien. He hecho hasta para dama de una sola pieza y entra bien. Ya les hice un vestidito abierto, también similar, pero abierto. ¿Ve? Acá cerramos con un puntito deslizado. Y acá, perdón, con un puntito deslizado que es así. Pasamos directo. Disculpe. Ahora subimos 1, 2, 3 cadenas, que es lo que sube un punto alto. No se les olvide esta parte, por favor. ¿Ve? Porque si no se queda un desastre. Ahora sí, lazamos el ganchito y nos vamos de cadenita en cadenita. Perdón, ahí. De cadenita en cadenita, haciendo puntos altos. Una a una. Y así nos vamos
toda la vueltita, 1 a 1 en punto alto. 1, 2, al que dice 3, hacemos de nuevo un punto deslizado. Nunca podemos hacer un punto bajo acá, porque se nos queda un poco extraño, ¿verdad? Allá cada quien hace las cosas como le gusta, pero acá es un puntito deslizado, así. Bien, ahora aquí ya hemos cumplido esta partecita. Bien, ¿me he explicado hasta aquí? Sí, de 7 en 7 en 7, pero dejamos de final una más. Bien, ahora vamos con esta puntadita. Ya terminamos las cadenas y el punto alto. Bien, entonces vamos con esta puntadita que es preciosa. Ya casi se las muestro porque ya lo tengo adelantado. Acá mismo de una vez, 1, 2, 3, 4, 5. Es lo que sube un punto triple alto. Triple. Acá va 1, acá va 2, acá va 3. No contamos este porque ese es del tejido. Este es el triple punto alto. Nos vamos debajo, perdón, sí, en la parte de la cadenita ahí y hacemos esto. Pero dejamos acá este eslaboncito. Cargamos 1, 2, 3. Ayer estaba haciendo esto y pensé que el que hizo esto le gusta el 3. Vea, 1, 2, 3. Ya tenemos 3 acá. Ahora sacamos. ¿Ve qué bonito? Este se ve precioso si hacemos este de un color y solamente este que estoy haciendo de otro color, fucsia o otro colorcito. Ya lo verán. Ahora, 3. ¿Cuál es el número favorito de este motivo? 3. 3 cadenas y otra vez 1, 2, 3. Nos vamos acá y sacamos 1, 2, 3. Dejamos ese eslaboncito acá. 1, 2, 3. Nos vamos de nuevo acá y sacamos 1, 2, 3. 3 veces y volvemos a repetir lo mismo. 2, 3. Que no se les olvide, ¿verdad? ¿Cuál es el número favorito? Sacamos juntos. Hacemos ahora de nuevo. 1, 2, 3. 3 veces. 1, 2, 3. 3 veces. 1, 2, 3. 3 veces. 1, 2, 3. Tenemos acá esos 3 puntos. Sacamos juntos. Ahora no son 3. Mira qué gracioso. Ahora no son 3, sino que 2. Entonces nos vamos así. Ahora contamos desde acá. No exactamente este de acá, sino el que sigue acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá entre medio del 6 y el 7, acá, hacemos un punto bajo. ¿Lo vieron bien? Acá hacemos un punto bajo. 7. Recuerde que levantamos aquí 5 cadenas. Es lo que hace un punto triple alto. 5. Y acá 2 cadenas, 7. Bien, que no se les olvide esa partecita. Ahora volvemos a repetir 2 cadenas y de una vez cargamos. ¿Ve? Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De una vez cargado. Y aquí volvemos a repetir lo mismo. Los 3, 3, 3 acá
Acá ya termino con estas dos cadenitas, ¿verdad? Después de este. Y, perdón, entonces contamos. Contamos, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá en el medio del 6 y el 7 hacemos un punto bajo. 2 cadenitas. Perdón, ya acá no tenemos que cargar porque ya encontramos la otra. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Acá nos vamos con cuidado. Y acá hacemos un puntito deslizado. Ahora, de esta partecita, avanzo con mucho cuidado en puntito deslizado, como buscando acá el centrito, encima de esta partecita, quedamos ahí. Este es un puntito muy disimulado, el punto deslizado. Ahora aquí hacemos 1, 2, 3, porque acá nos vamos a ir en punto alto. Pero primero, antes de terminar esta partecita, de continuar esta partecita, les quiero mostrar un poquito también. Entonces ya nos fuimos con cadenitas, ¿verdad? Hicimos punto alto, subimos 5 cadenas y esos 3, la canción de 3, digámosle así. 3 puntos doble alto, 3 cadenas, 3 puntos, perdón, 3 puntos triple altos, 3 cadenas, triple alto, 2 cadenas, un punto bajo, 2 cadenas y comenzamos saltando acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque este ya es el que tenemos de más, ¿verdad? Entonces, bueno, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el 7. Y así nos vamos. Ahora vamos con esta partecita en color fucsia. Entonces nos vamos así. Va a ir un puntito encima de este. Y, perdón, ya estoy acostumbrada al otro. Entonces, y acá en el centro de ellos dos vamos a hacer 3. 1. Este es un punto alto como lo mismo que hicimos acá. Vamos a repetir de nuevo. Acá vamos a buscar tener la misma cantidad arriba que abajo. O sea, de acá a acá hay 14 puntos. Estos 14 puntos los tenemos que buscar arriba. Bien. Entonces, bueno, acá tenemos 1, 2, 3. Pero vamos a hacer 3 dentro. Ahora, en este centro hacemos 3. En el centro hacemos 3. Vamos a hacer 2 de este lado. Y nos queda este bandidito acá. Este ahí. Hacemos 1 para que nos quede parejito. Ahora saltamos de nuevo. En esta partecita hacemos 3 puntos altos. 3 puntos altos. Acá. Ya tenemos 3 puntos altos. Ahora nos venimos encima de este y hacemos otro. En total nos tiene que quedar 11 puntos. Acá. 11 puntos. Ya les explico el del 14. ¿Por qué el 14? Ver, aquí tenemos que tener 11 puntos. Exactamente de acá a acá. Bien, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Con este. Bien, pero tenemos que completar un poquito la parte de abajo. Entonces vamos a hacer uno acá, ¿verdad? Ya tenemos allá 11, 12. Acá vamos a hacer uno en el puro centro, 13, y otro del otro lado, 14. Bien, entonces en esta parte fuera de esta parte tenemos que tener 3. Es importante estos 3, muy importante, porque acá arriba, encima de este, vamos a llevar otro de este, otra ramita, conchita, como le quieran llamar. Entonces ahora nos venimos. Acá habían 2 cadenas, pero solo vamos a hacer un punto. Estamos buscando la misma cantidad abajo que arriba. Bien. Entonces ahora hacemos otra vez lo mismo. Hacemos uno acá, 3 acá adentro. Ya aquí no tenemos que hacer más nada que subir 1, 2 al que dice 3. Hacemos acá un puntito deslizado.
Metemos acá y hacemos un puntito deslizado. Bien, ahora nos vamos a venir al centro, porque la otra comienza desde acá hasta acá. ¿Se aprecia bien? Ahí sí. Bueno, vamos a ver. Entonces nos vamos a venir acá en punto deslizado, así, por los puntitos rasos acá del frente, puntitos rasos, no todos, sino el puntito raso nada más, esta partecita acá, con cuidado, buscando el 7. Vamos a ver, contando desde acá, no este del centro, sino acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este 7 hacemos 2 cadenas y volvemos a repetir la canción de 3 de nuevo. Entonces ahora avanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acá, este centrecito, y hacemos esto de nuevo 3 veces. Tenemos 3, sacamos juntos. ¿Ven? 1, 2, 3 y volvemos, cargamos el ganchito 3 veces y volvemos a repetir. Están haciendo 2 videos en uno, porque solo esto es el video de puntada, ¿verdad? De una puntada. Así que bueno, ahora acá avanzamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hacemos un punto bajo que nos quede en el medio y hacemos 1, 2 cadenas, cargamos de una vez y nos vamos acá. En este punto, recuerda que hicimos 2, una de fuera y la otra de fuera y entonces en este. Nos queda fácil ya, porque ya, si ustedes quieren contar está bien, pero si no, yo se los cuento para confirmar lo que estamos haciendo. Pero ya uno sabe que en si llevamos todo en orden, está el 7. Acá termino con 2 cadenas. ¿Ven? Acá donde viene con punto deslizado, no se nota. No se ve así como bultoso. Entonces nos vamos acá, en el mismo donde iniciamos acá. Y acá con cuidadito, hacemos un puntito bajo. Y ve, ¿qué nos seguía aquí? ¿Me recuerdan? Sí. ¿Qué seguía acá? Este punto alto. El punto alto que va encima de este. Ya encima de este volvemos a repetir así. 1, 2, 3, que es lo que sustituye un punto alto. Lazamos el ganchito y acá hacemos un punto alto en el medio. Bien, nos venimos y hacemos en un punto alto y en el centro de acá 3 puntos. Ahora en este 3 también. Recuerde que tenemos que tener acá 11. Entonces acá hice 2 y acá en este puntito vamos a hacer 1 para que nos quede rellenito y acá otra vez 3. ¿Ven? Y ahora en este otro hacemos 1. Y en el medio otro, en este punto otro puntito y afuera de acá 1. ¿Lo ven? Recuerden, de acá a acá tenemos que conseguir los 14 que tenemos abajo, porque volvemos a montar acá y esto así lo vamos a continuar todo lo que ustedes deseen, ¿verdad? Entonces acá continuamos en este puntito y así nos vamos.
Hagamos del tejido cosas divertidas. Entonces cerramos acá, punto deslizado, y acá nos vamos 5 puntos deslizados hasta acá. 7 serían 7, perdón. Ya cuando estamos aquí en el 7, yo prefiero este, no sé por qué, pero me gusta más este. Hacemos 2 cadenitas, cargamos de una vez y nos vamos en este del medio. Perdón, completo. Y acá hacemos lo mismo. Acá hacemos el mismo. Y hacemos 2 cadenas. ¿Ven? Y nos vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 cadenas y cargamos y nos vamos en este de nuevo. Bien. Y así nos vamos a ir. Después volvemos a repetir esta partecita. Nos venimos en punto alto. Bien, acá ya va la tercera hilera. En mi caso, a mi hija le hice 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero antes de irme en punto, entonces acá cerramos esta partecita como inicié. Me gusta más esta forma. Entonces acá cerramos con un puntito deslizado. Es que ve, este hilo es tan delgado. ¿Ve? Cerramos con un puntito deslizado. Acá subimos 1, 2, 3. Pasamos el hilo. Y acá, en el medio, recuerden, 1. Ahora saltamos acá, encima de este, y hacemos otro. Y ahora entramos acá, perdón, estoy con el punto doble alto. Entramos acá y hacemos 3. Bueno, así nos vamos rellenando hasta que llegue a la partecita donde comienza la manguita. Bueno, les comienzo así. 18 centímetros es el contorno de bracito, porque ya cumplimos con esta partecita. Entonces ya cumplimos con eso. Como es un vestido a la medida, ya yo sé que ya cumplí con la parte que yo quiero de acá a acá, ¿verdad? Como el bajo de sisa menos la partecita del hombro acá. Pero ya yo se lo tallé a ella y me gusta cómo se ve. Entonces vamos a comenzar con la parte de las manguitas. Entonces 18 centímetros, 7 pulgadas. Para esta partecita. Bien, ahora ella lo medimos todo, ponemos el tejido en el centro, o sea, con la parte donde comenzamos acá, terminamos acá o comenzamos el tejido, que nos quede en el centro. Bien, si tenemos 30, pues 15, entonces en el 15. Ya cuando lo tenemos así, que nos quede bien, me gusta así para llevarlo en un solo hilo. Entonces, ya tenemos que sacar la parte de los bracitos, pero tenemos que sacarlo con matemática acertada, ¿verdad? Bastante acertada al menos. Entonces, en total, todo dice que es 64. Ahora, ese 64 lo tenemos que dividir en 3. Nos dice que es 21,333. Bien, entonces regalamos un 21 para la espalda y regalamos otro 21 para el frente. Bien, un 21 para la espalda y otro para el frente. Nos falta un 21. Sí, este 21 lo devolvemos a dividir en 2, que es para los bracitos. Y dice que es 10, un montón de 6. Entonces eso se lo vamos a regalar a los bracitos. 10,6 para un bracito en centímetros y 10,6 para el otro bracito. Bien, pero ahora nos falta saber cuántas cadenitas. ¿Cuántas cadenas? Bien, ella nos mide contorno de brazo 18. ¿Sí? Entonces a 18 le tenemos que quitar 10,6. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos en tejido. Sí, ya lo tenemos adelantado. Entonces nos dice como resultado que es 7,4. Eso lo tenemos que hacer en cadenas. Bien, entonces para los bracitos nos tenemos que entrar 10,6. Nos tenemos que entrar. Bien, ya casi se los hago en pulgadas.
Entonces sacamos un 5,3 de acá y un 5,3 de acá. O sea, un 5 y un poquitín más. Ahora se los voy a hacer en pulgadas un momentito. Aunque yo se lo traduzco esto, ¿verdad? Normalmente, no sé si lo voy a seguir traduciendo, así que bueno. Dice que el total es 25, porque se nos agrandó un poquito, ¿verdad? Dividido entre 3. Entonces sería 8,3333. Un 8 lo regalamos para la espalda y un 8 para el frente. Ahora, este 8 lo dividimos en 2. Igual 4,1. 4,1 para un bracito y 4,1 para el otro bracito. Ahora, el contorno de brazo dice que es 7. Entonces a 7 le tenemos que quitar 4,7, 4,1, perdón, 4,1, que ya lo tenemos en tejido. Y dice que es 2,9, casi 3. Esto lo tenemos que hacer en cadenas. ¿Sí? Change. Un día les voy a hablar en inglés y en español. A ver si me regañan o qué. Bueno, ahora que me van a regañar los que hablan español, que por qué les estoy hablando en inglés. No sé hablar inglés, pero un poquito. Por lo menos para esto sí. A ver, entonces acá continuamos. Hacemos uno en el centro. Uno de este lado. Y ya saltamos acá. Ahora, como este está acá, yo lo quiero dejar este vacío, porque este lo voy a dejar para los bracitos. Entonces, desde acá, desde este punto, no sé si se aprecia bien ahí, vamos a hacer, ¿cuántas cadenas? No sé. Vamos a hacer 7,4 centímetros en cadenas. Bien, entonces iniciamos así. 1, 2, 3, 7,4, 7,5. 7,5 es que es demasiado poco un coma en los centímetros. En pulgadas sí hay que tener cuidado. Pero bueno, 7,5. ¿Recuerdan? Este, que es 2,9 en cadenas. Bien, ahora de una vez abrazamos el ganchito y nos vamos a la siguiente marca. De acá nos vamos a la siguiente marquita. Pero ¿cómo? Quiero hacerlo así, no meterlo acá, porque la marquita está acá que me puede mentir. Entonces prefiero dejar un poquito más para los brazos asegurado. Y vamos a hacer lo mismo como iniciamos. Vamos a meternos acá. Y aquí comenzamos con punto alto. Entonces ya acá tenemos el bracito. Bien. Ahora acá, ¿qué toca? 3. 3 acá de una vez. Y ya terminamos esta partecita de las medidas y la matemática y esas cosas, ¿eh? Pero es importante porque nos queda bastante acertado, más si vamos a hacer una prenda que es para vender o para regalar. Medimos el contorno de los hombros de la persona y ya con seguridad vamos a... Siempre dejemos los poquitos para los bracitos. Para el pechito está bien, pero dejemos un poquito para que nos quede ahí más holgadito. Los numeritos que nos sobran así, lo dejamos para los bracitos. Bien. Bueno, acá ya avancé en punto alto, toda esta partecita acá, y ya hice las cadenitas. Pero un detallito en las cadenitas. Recuerde que esto va de 7 en 7. Entonces tenemos que tener ese detalle ahí. En cadenitas, los 7,5 me salían 22 cadenitas. Entonces hice 21 cadenitas. Para que no me continúen sin eso, ¿verdad? 21 cadenitas para que salgan 3. 3 por 7, 21, ¿verdad? Entonces, porque recuerda que va de 7 en 7. Entonces de acá, cuando ya venimos con la parte de la manguita, después de ahí me van a entender. Pero el punto es que lo dejemos de 7 en 7 de nuevo.
cual sea la cantidad que ustedes necesiten, o menos o más. Bueno, entonces acá tengo las cadenitas, cargamos el ganchito y nos vamos en esta marquita. Como esta marquita me queda así como que jugando, entonces vamos a ponerlo en este puntito fijo. Acá. No tengan miedo que va a quedar bien. Otra cosa, para corroborar, es importante, antes de continuar toda esa parte de punto alto, llevar y medir, ¿verdad? Que se sienta cómoda la niña con la manguita ahí y todo eso. O nosotras. Ahora, de acá, sigue otro puntito. Normal. Espero que se me vea ahí. Ya acá seguimos en lo normal, como siempre. Uno acá. Y otro acá. ¿Ven? Dejando estas partes acá con 3. Ahora pasamos el ganchito y nos vamos en este puntito. Y continuamos normal. Acá 3. Y así nos vamos hasta terminar con acá, que no falta mucho. De acá comenzamos con esta hilera ya acá. Bien. Bueno, acá termino con el puntito que me queda en los medios, ¿verdad? Acá. Entonces vamos a unirlo acá para que me entiendan más. El cierre ya. Recuerdan los 3 puntos. No este que está encima, sino el que queda acá, el que queda en el centro y el que queda acá. Bien. Ahora hacemos 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos en punto cerrado todo el vestido. Eso se ve así, no importa, se va a ver bien después, se va a cerrar. Ahora nos vamos en punto alto, porque le quiero la parte del pechito cerradita. Ya tenemos que entrar a las cadenitas, una a una, no por fuera, una a una cadenita. Bueno, acá les llevo el tejido, ya acá le he hecho 7 vueltas, después de la que comenzamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora en la número 8, eso es una cosa de gusto mío, como siempre les digo. En la número 8 comenzamos a hacer disminución un poquito acá y un poquito acá. Un poquito de cada lado para comenzar a formar un poquito la cintura. Ya si ustedes lo quieren llevar parejito, eso es a gusto de ustedes. Con mucho cuidado, sí, si van a hacer mucho disminución, porque recuerde que no tiene botones y tiene que entrarnos por el pechito, ¿verdad? Pero yo se lo tallé a ella y le va a estar bien, Entonces vamos a hacer disminución, una acá y otra acá. Bien, entonces no tiene que llevar un orden exacto, pero sí para que no se nos olvide, ponemos una marquita. Y así hacemos una disminución, ¿verdad? Acá tenemos el punto alto, el último con el que estoy. Ahora nos vamos acá. Sacamos una vez. Lazamos el ganchito. Nos vamos acá. Y sacamos una vez. Y los 3 eslaboncitos los cerramos juntos. ¿Lo vieron? Ahora lazamos el ganchito y nos vamos en punto a punto normal. Punto a punto normal. Igual. Entonces ve como les indiqué acá. Se van en la cadenita, igual como les dije acá. Sobre la cadenita, y hacemos todas las vueltas que ustedes necesiten para la blusita. Pero quiero hacerles esto, solo una disminución, no estamos haciendo 1%, ¿verdad? No es 1%, estamos haciendo una disminución acá y otra disminución acá. Bueno, ya acá he cumplido con 30 vueltitas, que es lo que yo quiero de la parte del pechito hacia la cinturita. Bien, ahora vamos a hacer aumento, el doble de aumento. Entonces, para eso acá tengo una cadenita, subimos 2 cadenitas, bien, y nos vamos debajo de la cadenita y hacemos otro punto.
Nos vamos al siguiente y hacemos 2 puntos en cada punto. Bueno, un detallito creo que se me pasó. 12 vueltitas en disminución. Una disminución acá y una disminución acá. Para llevar el orden, de cada lado. Cuando lo tenemos dobladito así. Se puede ver más amplio acá y un poquito más delgadito. Un poquito más reducido en esta partecita. Bueno, ya les terminé de dar la vueltita acá. En total acá, ya para comenzar la parte caladita. En total acá le tengo 25 centímetros. Desde acá hasta acá. Y les hice esto. Y ahí ustedes me disculpan porque yo a veces inicio las cosas y después me cambio porque yo digo, no quiero hacer tantas vueltas en aumento. Voy a hacerle una sola, pero hice esto, chicas. Así que me disculpan, ¿verdad? Chicas y chicos, porque tengo seguidores también. Bueno, 4 puntos. 4 puntos en cada punto. Es bastante importante. Es un aumento súper. Terminamos de cerrar acá. Ya esto lo saben, ¿verdad? Ya esta parte la saben. Acá hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. 5 cadenitas y nos vamos debajito. Y hacemos un punto bajo. Hacemos acá un punto bajo. Nos va a quedar un piquito muy pequeñito. Ahora hacemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? 10. Y saltamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá hacemos un punto bajo. ¿Sí? Sostenemos ahí y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Y nos vamos en el mismo puntito y hacemos otro punto bajo. ¿Ven? Esto. Entonces, si se observa bien ahí, un piquito acá, una cadenita y un piquito acá. Ahora volvemos a repetir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y avanzamos 10. 3, 6, 9, 10. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y nos vamos en el mismo punto. Y hacemos un punto bajo. Bueno, acá llego en la última. 10 cadenas, ya hice acá el piquito. Y me quedaron 11 puntos. Entonces, ¿qué quiere que vamos a hacer con los 11 puntos? Nada. Un punto más no es nada. Y acá hacemos un puntito deslizado. A veces cuesta un poquito para sacarlo, pero hacemos un puntito deslizado. Ahora, este piquillo lo hacemos para el frente, porque tengo que ir al centro. Para llegar a este centro tengo que irme en punto deslizado. Ahora, si ustedes quieren cortar el hilo y iniciar de una vez ahí, está bien, pero hacemos así y buscamos irnos deslizado, deslizado. Es una manera de avanzar. Acá, disimuladamente. ¿Ve? Nos metemos en la cadenita y pasamos directo. Bueno, cuando llegamos al centro, entonces subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, 10. No le voy a hacer el piquito de acá de inicio para que no nos quede como este. ¿Está bien? Digamos que es una torta que me jalé con hacer este piquillo aquí al inicio. Entonces, saltamos este piquito y nos vamos de este lado. Bien, acá hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos debajito de una vez.
y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nos vamos de este lado. Y este es tan sencillo como esto. Ya las que miraron el mapita, que yo le llamo mapita porque no es un patrón, las que miraron esto ya sabían lo que voy a hacer, ¿verdad? Las que ya saben. Entonces, nos vamos al centro, igual, 2 puntos, con 5 cadenas encima, haciendo piquito, 10 cadenas, nos vamos en el medio, 10 cadenas, nos vamos en el medio, y ahora no tenemos que contar en la parte de abajo, ya nos vamos así. Ya ahora, de ahora en adelante es mucho más fácil porque no tenemos que contar. Bueno, acá les tengo la puntadita, como les indiqué al inicio. Entonces acá hacemos las últimas 10 cadenas y acá donde iniciamos hacemos un punto bajo normal. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y ya hago un puntito bajo acá porque ahora me va a quedar más fácil. Hago acá el piquito que me ha quedado debiendo y acá me voy en punto deslizado, ¿sí? Buscando de nuevo el centro. Entonces, así, ¿verdad? Cuando iniciamos sin el piquito. Y acá nos vamos en puntito deslizado. Entonces, ya acá estamos en el centro y volvemos a repetir lo mismo. No voy a hacer el piquito, ¿verdad? No voy a hacer el errorcito que hice acá. Acá se ve, ahí está el banderillo todavía, pero quiero que me quede lo mejor posible. Entonces, así. Iniciamos, nos vamos de simulado, que nos quede de esta manera. ¿Se ve bien? Sí, ahí. Que nos quede el piquito ahí. Ahora nos vamos al centro y hacemos de nuevo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Y nos vamos de este lado. Ya que adelante van a volver a hacer lo mismo. 5 y hacemos piquito. Bien. Vean mis corazones, porque yo me voy a tejer después. Y acá también, aparte que me voy a tejer después, acá nos queda más fácil para poner la tela, si ustedes lo quieren. Probablemente yo lo voy a llevar todo y después vengo para poner la telita. Pero la telita la vamos a poner acá. Ahora, una cosita. No sé si ven que el punto quedó así como arreglado. Antes de cortar la tela, porque la vamos a cortar en esquina. Es que aquí es blanco con blanco, ¿verdad? Pero bueno, acá se puede notar la tela, ¿verdad? Esta es la tela. Está acá y acá. La vamos a cortar en esquina, porque le voy a hacer un vestidito, como le llaman corte princesa, que se hacen blusas también, pero en forma de vestido para no hacerle surcido. Todo lo que nos pueda ceder ahí, así, todo lo que nos pueda ceder y la medimos. Cuando tenemos esa partecita de lo que nos puede ceder así como bien, digamos acá, que nos dice 30. Bien, así, bien estiradita. No importa porque después el tejido se ajusta al cuerpito y también la tela. Bien, pero lo vamos a cortar acá. Por ejemplo, este lo voy a dejar en 30. Entonces acá, ay, es que no sé si se ve bien ahí. Acá bajamos la regla. Cuando vemos que está en el 30, ahí lo bajamos. Bien, entonces marcamos de este lado donde está el 30 y medimos porque no sabemos, pero más o menos acá sabemos bien. Entonces medimos acá. Esto acá siempre tienen un poquito más de madera, entonces ponemos un poquito allá que nos dé exacto y dice que es 20,5, ¿verdad? 20,5. Entonces también 20,5 del otro lado. Bien, 20,5 del otro lado. Entonces es aquí. Ahora sí, de acá a acá ya estamos seguros que esto mide lo mismo que acá. Bien, entonces esta parte así la subrayamos con algo que no dañe la telita y por el lado del revés. Esta tela está doblada en 2. ¿Ve? Pero agarrada de la parte de la esquina. Bien, esta parte se tiene que cortar. Esta tela es un poco, esto es docoma le llaman, creo. Docoma es algodón. Entonces la aseguramos ahí, perdón, la aseguramos acá
de este lado y acá cortamos. Bien, pero recuerden la regla, medir 2 veces y cortar una vez, ¿verdad? Esa es la regla, medir 2 veces y cortar una vez. Entonces esto lo adaptamos así al vestidito. Bien, estiramos ahí el tejido nos va a dar, ese sí, la tela no porque no es elástica. Entonces el tejido nos va a dar, nos va a ceder. Bien, y acá no vamos a tener miedo porque de esto va a haber suficiente, muchísimo. ¿Ok? El largo de la falda. Entonces el largo de la falda es 38, ¿sí? Más el dobladito. Bien, entonces 38 más el dobladito. Acá sí esta reglita no me da, entonces tenemos que buscar acá el 38. Buscamos, igual llevamos, ¿verdad? El tejido, perdón, la tela en, entonces 38 más 2 serían 40. Bien, entonces marcamos acá en el 40. Ahora, lo llevamos con mucho cuidado. Acá es bastante incómodo, como les repito, pero lo llevamos con mucho cuidado y volvemos a marcar 40. Bueno, ya acá les tengo la faldita cortadita. Disculpe que no lo pueda hacer en cámaras, pero es que me queda difícil y no quiero hacer errores por hacer un corte malo. Entonces, de esta parte ya me ha quedado unido. De esta parte lo dejamos así. No tenemos que hacerle nada porque la tela estaba doblada por la mitad. Pero de este lado, sí, tenemos que hacer un overlock, un zigzag o una puntada secreta o puntada francesa que se le llama también. Entonces, igual, acá, un buen zigzag, un overlock o un dobladito. Ve, acá la llevo ya en la vuelta número 11, pero se los voy a terminar por acá, por un momentito, porque lo quiero llevar a modelar como blusita. Entonces lo terminamos, cuando ya terminamos con un puntito deslizado, hacemos un cierre. En este caso no lo voy a hacer porque voy a continuarlo como vestido. Entonces hacemos un cierre si lo quieren como blusa y cortan, ¿ve? Y después ocultan el hilo. En este caso yo voy a ver cómo lo oculto aquí para dejarlo un poquito más para poderlo continuar como vestido. Pero bueno, quiero que lo observen. Qué lindo, en mi opinión, ¿verdad? Porque yo lo estoy haciendo seguro, pero le quedó el vuelito precioso. Y mi bebé dice que ya está listo como blusita, ¿verdad? Entonces se lo voy a poner con licra o con jeans. Se mira precioso, con short, como quieran. Pero mira qué bonito, se le ve como un cortecito princesa, ¿eh? Así. Entonces le voy a dejar, lo voy a modelar como blusa y después lo continúo como vestido. Bueno, entonces les voy a hacer la manguita como esta porque me gusta así. 6 vueltitas nada más le hice. Eso es opcional, ustedes no tienen que hacerlo, ¿verdad? Pueden dejarlo así, ya se ve bien. Pero quiero dejarle un poquito cerradito esta partecita de acá. Entonces lo doblamos así por la mitad y podemos elegir acá, en el centro y en el medio. No buscando exactamente los puntitos acá de los rasos de la cadenita, sino en el medio, para que no se me compliquen. Hacemos 3 cadenas y de una vez ocultamos el hilo y nos vamos punto a punto. Ahora, si ustedes le quieren hacer la misma puntada, se lo estoy haciendo así porque el video se me está haciendo muy largo, pero si le quieren hacer la misma puntada ya estamos bien, porque acá recuerde que dejamos números exactos para esta parte, que se ocupan 7, ¿verdad? De 7 7. Entonces así nos vamos en punto alto por 6 vueltitas, ¿verdad? Ya saben esta parte de unión. Si llegamos acá, unimos y así nos vamos por 6 vueltitas, ¿verdad? 5, 6. Bueno, acá se los tengo, ya la manguita le hice 6 vueltas. ¿Ve? Ya esta le había hecho las vueltitas, ya esta también. Ya sabemos cómo cerrar, ¿verdad? Cómo terminar acá. Esto ya lo saben. Entonces, de la parte de abajo, ya les puse las fotitos ahí cómo se ve en blusita, ¿verdad? Se ve precioso, bueno, en mi opinión, se ve bonito. Ahora,
De esta parte le he hecho 26 vueltas. De este tejido le he hecho 26 vueltas. A mí está bien, ya se lo tallé y le queda por ahí de la rodilla, un poquito abajo más bien. Entonces está bien. Ahora, les quería decir que a la telita, no sé si lo había dicho antes, hacerle un overlock o zigzag. Cualquiera de las dos está bien, o lo que tengan, ¿verdad? Para que no se deshile ahí. Ahora, esta partecita la vamos a cerrar de acá, del costado. Vamos a cerrar esta parte de acá y después venimos para ponerlo. Esto debía de haberlo hecho en la segunda o tercera vueltita, ¿verdad? Pero como quería modelarlo como blusa, se me fue el tiempo ahí tejiendo y después de modelar, y ahí lo continué, no importa. Entonces, no vamos a poner la tela en la parte que hicimos aumentos, sino que vamos a hacerlo en la parte más pequeñita cuando lo estiramos. Recuerda que le hicimos así. En la última vuelta de punto alto normal, vamos a ponerle la tela. Ahí me disculpan la voz porque la tengo afónica siempre, no sé por qué, pero bueno. Entonces la vamos a poner ahí. Esa parte sí no la voy a llevar a la máquina, y cerrar de los costados y poner de esa partecita. Sí, pero primero, ya acá la telita nos va a dar bien, pero primero vamos a hacer un bordecito para que le quede más peso en la parte de abajo. Sí, entonces vamos a hacer esto. Cuando llegamos acá, otra cosita que no les dije, mejor ir marcando porque me pasó algo pasé directo y después no sabía dónde llegar, y yo decía, pero ¿dónde terminé? ¿Dónde terminé? ¿Dónde es que voy a terminar? Y me regresé y vi que no era, que ya me había pasado. Entonces terminamos acá en la última puntadita, como haciendo el piquito. Subimos dos cadenas porque ya teníamos acá un cierre de un punto bajo, y nos vamos en punto alto 1 a 1. Perdón, vamos a hacer dentro, estoy acostumbrada a decir 1 a 1, es el costumbre. Vamos a hacer dentro de este, recuerda que eran 10 cadenitas, vamos a hacer 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando tenemos los 10 puntitos, no hacemos mucho más que pasarnos del otro lado. Vamos a dejar esta parte así, se va a ver bien, y hacemos de nuevo 10 puntos altos del otro lado. En cada arquito vamos a hacer 10 puntos, saltamos el piquito y vamos a hacer 10 puntos del otro lado. Solo quiero hacerle ya un final, un bordecito, y también que le quede peso para que marque las curvitas de el puntito, ¿verdad? La puntada. Entonces acá vamos a hacer 10 de nuevo. Bueno, ya acá termino la vueltita. Entonces acá saltamos el piquito y acá el que dice 3 hacemos un punto deslizado como siempre. Puede ser que nos vamos en punto deslizado para cerrar, para hacer un cierre y que ya nos quede allá terminado. Y cuando hacemos un cierre sacamos totalmente. Bien, y después ocultamos el hilo por ahí. Zapamos el ganchito. Este ganchito se los puse para que recordar, ¿verdad? Dónde están las marquitas. Pero es una forma que queda así. La forma que avanzamos, por acá veníamos, avanzamos de una forma que no se note. ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde terminamos? Bien, así nos ha quedado. Bueno, ya acá les he puesto la telita. Eso es lo que me da ahí el espacio. Ya les he puesto la telita al vestidito. Acá. Ya si lo quieren hacer como vestido, ¿verdad? Si lo quieren hacer como blusa, ya es como lo había explicado antes. Y entonces ya así nos quedaría. Bueno, mis amores, espero haber sido clara con las explicaciones. Creo que no hay cosa muy complicada, ¿verdad? Para hacerlo, pero vea qué bonito. Y si los digo, si lo hacen en un hilo liso y en cada uno de estos botoncitos le ponen una piedrita, lo hacen para un día muy, muy formal, para una boda o algo así, ¿verdad? Para una fiesta de 15. Entonces así nos ha quedado acá la cinturita. Y así que ahora sí lo llevamos a modelar. Espero que me hayan entendido.
Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo. Y ahora sí, vamos a modelarlo. Aquí está la modelo. ¿Qué les parece? Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo. Dios me les bendiga. Aquí nos quedamos durmiendo con este bebé. Chao, chao.